viene después del perdón? ¿O qué nos toca hacer después de Yom Kippur? Y ese es el título que quiero compartir. Venimos de un reseteo, venimos donde hemos celebrado uno de los días más importantes a nivel energético y espiritual. Todo el trabajo que venimos realizando desde Elul, el trabajo de Rosh Hashanah y el sello que tuvimos en Yom Kippur, esto ha producido, al menos en mi vida, un reseteo espiritual, un pago de cuentas, y por algo se llama el día de expiación de pecados, donde todas las cuentas pendientes por transgresiones fueron canceladas. Yo no sé si usted lo cree así, al menos de mi parte, creo que el universo nos ha dado una nueva oportunidad de comenzar y hacer las cosas con una conciencia diferente, con una energía diferente. Gracias a Kadosh Baruj Hu por darnos la oportunidad de que en este año nuevo energético podamos elevarnos y las cosas equivocadas, esas cosas malas que hicimos por bajo nivel de conciencia, este año no las vamos a hacer. Hay un tema con respecto a Yom Kippur, es conocido como el día de expiación de pecado. Y el tema del ayuno tiene como objetivo, obviamente, afligir la parte humana que nos impide conectarnos a las dimensiones espirituales. Pero este día de Yom Kippur también es conocido como el día de Yom Kippurín, un día como Purín. No sé si usted sabía ese término. Hay gente que justamente en este día de Yom Kippur que pasó, ayunaron, afligieron sus cuerpos, pidieron perdón, pero lo que realmente deberíamos de tomar en cuenta es que todos los años no deberíamos de venir a la misma o al mismo día energético o a esta misma fiesta con esa conciencia de que de venir a afligirnos, de venir a tomar esta energía y que el universo nos pueda resetear, nos pueda perdonar nuestras transgresiones. Cuando me refiero al universo, me refiero al sistema cósmico, me refiero también a nuestro Padre celestial, que Él ve todas las cosas que nosotros hacemos y de acuerdo a todas nuestras acciones, una vez al año somos juzgados y de acuerdo a la conciencia que cada uno tiene, va a tener un veredicto favorable o un veredicto negativo. Cuando me refiero que este día se puede tomar de otro modo, como un día de Yom Kippurín, un día donde en esa fiesta, Yom Kippurín, no hay dualidad. En esa fiesta de Purín se nos invita a nosotros, obviamente con buena conciencia y entendimiento, a embriagarnos hasta el punto de no tener diferencia entre lo dual, lo que es bueno y es malo. Es un día donde nuestra conexión se eleva a tal punto donde llegamos a un mundo donde no hay dualidad, donde nos conectamos directamente al mundo infinito, al Dios infinito, donde en esa dimensión no existe lo bueno y lo malo, todo es parte de un propósito. En este mundo dual existe el bien y el mal, por eso, si nosotros cada vez nos vamos elevando en conciencia, en acciones, va a llegar el día en que vamos a celebrar Yom Kippur como Yom Kippurín, un día donde no hay dualidad. Este día se nos enseña a través de la Cábala que las despensas de bendición son abiertas. Durante todo el año hay un periodo donde podemos conectarnos directamente a la fuente donde todo lo que Dios creó está disponible para nosotros. En el libro de Génesis, la Torah dice que Dios descansó de toda la obra que hizo. Ahora, ¿por qué toda la obra que Dios ha hecho no se materializa en esta dimensión física? Pregúntese, ¿por qué cada cierto tiempo vienen apareciendo inventos, diseños, tecnología nueva? Y es porque progresivamente el universo nos va soltando lo que está en un mundo espiritual donde está todo creado. A ese mundo se le llama el mundo de la creación, donde Dios ya está todo o finalizó toda la obra.
Dios no tiene nada nuevo que realizar. Aquí, en nuestra conciencia, sí, nosotros creemos o necesitamos cosas que comiencen a manifestarse progresivamente. Quizás en un par de años más vamos a ver nuevos inventos. En años más vamos a tener nuevas cosas. En años más, usted y yo vamos a tener un nivel de bendición que en este momento no tenemos. Vamos a ir progresivamente, pero eso, ya todo eso está creado. En el mundo Briá, en el mundo de la creación. A medida que nosotros tenemos conciencia vasija, esto se va a ir materializando. A nivel que tengamos conciencia de ayudar a nuestro prójimo, que todos nuestros proyectos van a ser para el bienestar de la humanidad, Dios, Hashem, va a ir soltando ideas, va a ir soltando energías para que nosotros podamos crear empleo, crear proyectos que nos beneficien tanto a nosotros como a la humanidad. Pero en este momento, lo que está en el mundo de la creación no está materializado. Todo lo que nosotros necesitamos en este momento está en un mundo espiritual y muchas veces cuesta bajarlo. Cuando baja de a poco, se encuentra con ciertos departamentos y hay uno que está o que refiere a nuestro ego y es donde ahí pasa por ese colador y somos evaluados si somos merecedores de lo que está en el mundo espiritual o no. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dicen los sabios? Que justamente en el día de Yom Kippur, todos esos portales, todos esos departamentos son abiertos y tenemos acceso al mundo espiritual, al mundo de la creación. Y por eso es la importancia del ayuno, porque con una conciencia humana, con una conciencia natural, es muy difícil, sobre todo cuando no tenemos el hábito de conectarnos a los mundos superiores, es imposible que tengamos conciencia o vibremos o sepamos lo que necesitamos del mundo espiritual. Por eso, el ayuno es para que nosotros elevemos nuestras antenas espirituales, es para que nosotros tengamos una mayor vibración o sepamos o tengamos el conocimiento de lo que realmente necesitamos en esta dimensión física. Para eso es el ayuno, para que lo que nos impide conectarnos al mundo espiritual en este tiempo o en este día, eso vaya menguando, vaya decayendo y podamos darle apertura a nuestros sentidos espirituales. Son las clipot, las cáscaras, las barreras, producto de nuestro ego, producto de nuestras transgresiones, lo que nos impide a nosotros acceder a esa dimensión. Por eso, en este día, el día que pasó, el día de ayer, esos conductos fueron abiertos para que nosotros obtengamos del cielo todo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué pasará si usted tuviera la oportunidad de tener un solo milagro durante un año? ¿Qué sería lo primero que usted pediría? Y el día de Yom Kippur fue un día para nosotros pedir deseos. Fue un día para nosotros no solamente pedir perdón, sino que las despensas del mundo de la creación fueron abiertas. ¿Y qué fue lo que usted pidió en ese día o lo que usted quiere de aquí en adelante? Yo quiero ser muy enfático en esto porque la gran mayoría, cuando se le da la oportunidad de tener una reserva, de tener un privilegio, de tener un milagro, sobre todo en un día especial, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se te viene a tu conciencia? ¿Será dólares, dinero, prosperidad? Y hay algo que en el mundo espiritual, este tema del dinero no se conoce. Fue un invento para que nosotros aquí en la dimensión física podamos intercambiar, podamos negociar y si tú eres más elevado de conciencia, lo vas a ocupar para bendecir. Se puede ocupar de muchas formas el dinero, pero en el mundo espiritual, cuando tú le pides al Creador, bendíceme, dame una casa, en el mundo espiritual, en el mundo donde Dios opera, no existe casa, no existe vehículo, no existe dinero, no existe nada. Lo que existe es energía. Y eso es lo que el cielo te quiere dar a ti.
energía espiritual, para que en esta dimensión tú puedas tener la casa, para que tú puedas tener el vehículo, pero si tú le dices al cielo, Padre, dame una casa en este año, el cielo o en el mundo espiritual no existe casa. En el mundo espiritual existe energía, existen dimensiones como la inteligencia y la sabiduría. Nos dicen los sabios en el libro del Zohar que cuando llegó el día de Yom Kippur, sobre todo cuando reinaba el rey Salomón, nos dice la Cábala que hubo un tiempo donde no había maldad, donde todos eran justos, todos eran sadiquín. La gente tenía tanta abundancia y no tenía capacidad en sus hogares para guardar sus joyas, sus dineros, su oro, que lo dejaba en los parques, en la calle, y nadie se lo robaba porque toda la gente era justa. Y eso pasó cuando se inauguró el templo de Salomón, que fue en un día de Yom Kippur. Y hay algo muy especial, que cuando Salomón se dio cuenta que después de ofrendar, de ofrecer holocausto justo antes de Yom Kippur, se abrió una despensa en el mundo espiritual. Nos dice la escritura que Akadosh Baruj Hu conversa con Salomón y dice, pídeme lo que tú quieras. Y como estaba la dimensión, y esto es tremendo, como estaba la dimensión abierta al mundo espiritual, hay una dimensión donde está todo lo que nosotros necesitamos y es una dimensión que se llama Binah, que hace referencia al mundo de la creación. Y, y esa es la despensa que en Yom Kippur se abre, la despensa de Binah y todo lo que nos impide conectar a esa dimensión, en este día se abre y tenemos acceso directo. ¿Y sabe lo que pidió Salomón? Pidió sabiduría. Salomón quiso estar en una dimensión un poco más arriba que lo que es Binah, en donde va a tener la conciencia, va a tener los sentidos para poder operar y poder traer y materializar todo lo que este mundo físico necesita. Si nosotros somos conscientes de que en este día tenemos la oportunidad de pedir algo, amados hermanos, podemos pedir sabiduría, podemos pedir Jodma, podemos pedir una dimensión que nos ayude a entender cuál es nuestro propósito, qué es lo que nosotros necesitamos en esta dimensión física. Y nuestros problemas se van a comenzar a disipar. Pero eso es progresivamente y olvídate de pedir dinero, olvídate de pedir casa, olvídate de pedir auto, olvídate de esas cosas, pide sabiduría, porque en el mundo espiritual esa energía te puede darte a ti el dinero, la casa, el vehículo y todo lo que tú necesitas. Y como vas a estar conectado al mundo superior, qué mejor. Vas a poder operar de acuerdo a la perfecta voluntad del Eterno. Entonces, como dije, el ayuno que nosotros hacemos en Yom Kippur, más que afligirnos, y yo sé que hay personas que ayunan para afligirse, para pedir perdón, pero si nosotros ayunamos para que nuestros sentidos se despierten y todo lo que nosotros no hemos podido alcanzar, producto de la mala inclinación, producto de la desconexión, en este ayuno podamos botar esas clipot y conectarnos al mundo espiritual. De hecho, hay un término en la mística judía o en la cábala referente al pecado. El pecado se conoce como errarle al blanco. Nosotros venimos a esta dimensión con un propósito, con un blanco específico, y ese blanco es tu propósito. Ese blanco es la función que yo tengo que realizar. Y la Torá es la que me indica a mí dónde apuntar, cómo apuntar y en qué momento apuntar. Por eso es importante mantener una conexión continua con el Dios infinito, con el estudio de la Torá, con las meditaciones, con la Tevilá, con la Teshuvá, con la Tefila. Es muy importante que nosotros nos conectemos continuamente, tengamos Debekut, conexión genuina con el Eterno, para saber dónde apuntar. Pecado es errarle al blanco. ¿Y cómo una persona le erra al blanco? Dejando de conectarse al Eterno. Cuando una persona comienza a desconectarse con el mundo espiritual,
con Akadosh Baruj Hu, lo primero, como dice un dicho, yo no diré nada, pero habrán señales. Eso ya viene siendo un refrán, ya un meme, pero hay señales de una persona que se desconecta del mundo espiritual, no ora, no estudia, no escucha palabra, no tiene temor. Y por ende, el resultado va a ser errarle al blanco y eso va a llevar a que esa persona ofenda a otras personas, les cause problemas, les cause daño. Va a hacer que eso mismo, por problema o producto de la desconexión con el Eterno, esta persona comience a pecar. El pecado no es nada más y nada menos que desconectarte con el Eterno y producto de eso erras en tu propósito. ¿Y qué hacemos cuando nosotros pecamos? Esperamos este día, el día que pasó, Yom Kippur, para volvernos a resetear, para que el universo nos comience a perdonar nuevamente. Y aquí hay algo bien interesante, porque creemos que con un día de ayuno, con un día de arrepentimiento, vamos a convencer a Dios de que nos perdone. Dice la Escritura que Dios no puede ser burlado. Él conoce la intención de cada corazón. Él conoce lo que está dentro de nosotros, amados hermanos. Entonces, no se puede concebir de que durante los 365 días del año usted pueda hacer lo que quiere y en Yom Kippur se le ocurre venir a arrepentirse y cree que Dios te perdona y de aquí en adelante vuelves a ser la persona que fuiste durante los 365 días anteriores. No debe de ser así y el universo tampoco funciona de esa forma. Pero en este día, ¿tú has venido con qué conciencia? ¿Para que Dios te perdone por un día o para hacer las cosas bien de aquí en adelante? Y eso tiene que preguntárselo usted y eso me lo pregunto yo. ¿Con qué fin llego a este día, al día más solemne, al día más importante para el ser humano? Para que Dios me perdone y sentirme perdonado y agregarle un ayuno adicional solamente para que el cielo, el universo borre mis pecados, pero ¿cuál es mi conciencia de aquí a los días que me restan por vivir o durante este año? Y este es el trabajo que tenemos que realizar. Tienes que entender algo, que Dios conoce la intención del corazón. A Dios no lo vamos a burlar jamás. ¿Usted se recuerda por qué Dios endureció el corazón del faraón? Porque cada vez que había una plaga, el faraón decía, esta vez voy a dejar salir a Israel. Él se arrepentía en el momento, veía que su nación estaba siendo azotada por plagas y él decidía soltar a Israel. Pero en el momento que lo soltaba, se arrepentía y volvía y se empeoraba la situación. Cada vez endurecía más su corazón. Y por esa razón, el cielo juzgó al faraón, no por lo que él sentía en el momento, sino por la decisión futura que él iba a tener. Y así el universo nos va a juzgar, amados hermanos. No importa si tú pecaste desde Yom Kippur hacia atrás, tú vas a ser juzgado por lo que vas a hacer de aquí en adelante. Y que tu arrepentimiento haya sido genuino. Que tu comportamiento de aquí en adelante sea progresivo, sea para generar luz, generar armonía. Para eso, Dios te regala este día, para que tú tomes conciencia de qué tipo de persona vas a ser de aquí en adelante. Hay un trabajo espiritual que tenemos que realizar. Por eso, como título le puse este mensaje, ¿qué viene después de el perdón? ¿O qué nos toca hacer ahora después de Yom Kippur? Y quiero ocupar el Nuevo Testamento como texto base en Marcos capítulo 2 verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Me gustaría hacerle una pregunta ahí a las personas que están conectadas. ¿Cuántos se sienten perdonados?
¿Cuántos realmente se sienten nuevos después de la oportunidad que Dios les ha dado? ¿Por qué les pregunto esto? Porque ese perdón que usted cree que recibió, y no lo pongo en duda, se va a manifestar con las acciones que usted demuestre de aquí en adelante. Esas acciones realmente van a demostrar si tu arrepentimiento, si tu perdón que el cielo te ha brindado fue genuino o no, se va a poner a prueba de aquí en adelante. Y quiero hacer un paréntesis con respecto a algo. Quizás por todas las cosas que nosotros estamos enseñando en este ministerio, en nuestro Facebook, en nuestros canales de YouTube, nos hemos metido profundamente a lo que es las raíces hebreas, las raíces de nuestra fe, y vamos a ser cuestionados por estas fiestas que son llamadas el Día del Perdón, porque la religión ha enseñado por años conceptos sobre el perdón de pecados. Y hay algo a lo cual se le llama la teología del reemplazo. La teología del reemplazo te enseña que cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, tus pecados te son perdonados. Y esta filosofía y conocimiento religioso le enseña al ser humano que ya hubo una persona que murió por sus pecados. Y esto se ha transformado en una herramienta de doble filo, en una herramienta que hace a las personas no tener conciencia del nivel de espiritualidad que deberían de profesar. Entonces, como creen que hubo uno que ya les perdonó sus pecados, ellos no trabajan en su elevación personal. Se sienten incluso con el derecho de pecar, de cometer errores. Total, la salvación es por gracia, un don inmerecido, y viven pecando, viven transgrediendo. Esa es la teología del reemplazo, de que Jesús murió por ellos y ellos ya no tienen que hacer ningún otro trabajo más de cuidarse o de guardarse en santidad, presentar sus cuerpos, como dice el apóstol Pablo, como sacrificio vivo, agradable y perfecto. De eso tenemos que tener cuidado, porque realmente la sabiduría que nosotros estamos compartiendo, que estamos aprendiendo e impartiendo, nos enseña algo totalmente diferente. Y es lo que también Yeshua enseñaba y ejercía. Yeshua decía, no existe nadie bueno, sino solamente uno, nuestro Padre Celestial. En el conocimiento de la raíz hebrea, en los conocimientos y las raíces de nuestra fe, se nos enseña que la salvación o la perfección es un estado progresivo. Por eso nosotros llegamos cada año a, a este día recibiendo del cielo, del universo, de nuestro Abacadosh, una oportunidad nueva para ser mejores cada día. En la sabiduría que nosotros estamos compartiendo no existe tal cosa de que una persona es salva y de aquí en adelante ya tú puedes hacer lo que quieres. No existe eso. Porque, y esto quizás te puede hacer pensar, y quiero que seas inteligente también, mi amado hermano que va a alguna iglesia, quiero que pienses y razones lo que te voy a decir. Si realmente usted dice que Jesús vive dentro de ti, si usted realmente dice que Dios vive dentro de ti, entonces, cuando tú pecas, cuando tú transgredes los mandamientos, cuando tú ofendes a tu prójimo, ¿quién entonces es el que lo está haciendo? Con eso me estás dando a entender que el Jesús que vive dentro de ti es un Jesús que peca, es un Jesús que ofende al prójimo, porque tú dices que Jesús vive dentro de ti y que eres una nueva criatura. Por eso nosotros en este día o ya en estos tiempos no concebimos ese tipo de conocimiento adulterado y mal enseñado. Yeshua decía, existe solamente una persona buena. Si Jesús, él siendo, como dice la tradición cristiana,
el Hijo de Dios, Él simplemente no se compromete con cumplir los mandamientos porque Él ya es santo, ya Él es justo, ya Él está en un nivel de elevación como Hijo de Dios. Pero sin embargo, Él fue a cada fiesta. Él celebró Yom Kippur, celebró Rosh Hashanah, celebró Pesach, porque Él, al igual que nosotros, necesitamos ir en progreso y en elevación. Por eso nosotros enseñamos esto. El día que nosotros nos sintamos salvos, perfectos, ese va a ser el día en que usted y yo no tengamos nada más que hacer en esta dimensión física. Nuestra labor ya fue cumplida. Sin embargo, si estamos en esta dimensión física es porque todavía tenemos funciones que cumplir. Todavía nos queda perfeccionarnos. Y por eso nos adherimos a la fe de nuestros hermanos de Israel y celebramos este trabajo maravilloso y recibimos del cielo la oportunidad de resetearnos una vez más, de comenzar y hacer las cosas progresivamente. No existe tal cosa de que soy salvo por fe. Y todo es por gracia. En la sabiduría judía eso no existe. Pablo, el apóstol Saúl de Tarso, que fue un apóstol que transmitió la Torá a los gentiles, él enseña que la fe sin la obra es muerta, que la fe sin las acciones correspondientes no sirve de nada. Si usted dice que es salvo, demuéstralo. Si usted dice que ama a su prójimo, demuéstralo. Nuestra fe y nuestra certeza nos hace a nosotros ver nuestra humanidad. Decir que necesito de mi Padre Celestial. Necesito de mi Abacadosh la oportunidad para ser mejor cada día. Y Él ve mi humanidad y ve la batalla que tengo con este cuerpo humano que no deja salir mi alma, no deja que mi alma cumpla su propósito. Y Él, cuando ve la intención de mi corazón, me va a ayudar. Yeshua también lo dijo: Padre, si es necesario, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que él estaba sujeto a la voluntad del Padre. Al igual que usted, al igual que yo, necesitamos estos portales cósmicos. Necesitamos ir a la elevación. Por eso ahora se está abriendo un velo de conocimiento que antes no teníamos. Antes, de verdad, mis amados hermanos, estábamos cegados por la tradición cristiana, católica, romana, apostólica, que nos enseñó este tipo de sabiduría, como lo es el mensaje del reemplazo. Jesús murió por ti y tú ya no tienes que hacer nada. Jesús perdonó tus pecados, amado hermano. Y yo se lo voy a decir, Jesús no perdonó los pecados de nadie. El que perdonó los pecados fue nuestro Padre Celestial. Y eso se lo voy a comprobar en la Escritura, porque hay versos donde se nos enseña por la religión que Jesús tenía el poder de perdonar pecados y no hay ningún versículo bíblico que lo diga. El que perdonó nuestros pecados ha sido nuestro Padre Celestial. Y esto, amado hermano, hay mucho paño que cortar con respecto a esta sabiduría, porque un sadik, un justo, puede abogar por los pecados de otro. En los tiempos donde Moisés estaba con el pueblo de Israel, hubo una oportunidad que el pueblo pecó de manera que ofendió a nuestro Padre Celestial, a Dios, y Moisés abogó por sus méritos. Le dijo: Padre, ve todo lo que yo he hecho por ti, y si es suficiente por mis méritos, perdona al pueblo de Israel. Se dio cuenta que los méritos de Moisés no eran tan elevados y abogó a los méritos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos en ese tiempo sirvieron como abogados para que Dios le perdonara los pecados al pueblo de Israel. Los sadik, hasta el día de hoy, amados hermanos, sirven como abogados. Y no solamente Yeshua. Está bien que usted tenga ese conocimiento, y yo también lo tengo. Yeshua ha sido un sadik
que por sus méritos hemos podido conectar con Akadosh Baruj Hu. Por los méritos de este Sadik, nosotros hoy tenemos este conocimiento. Por los méritos y las enseñanzas que Él nos transmitió, hoy usted y yo hemos llegado a conectar con los mundos superiores y eso no lo vamos a negar y no está en discusión. El tema es que Él, como Sadik, hizo una función de mediador. Pablo fue bien claro en decir, hay un mediador entre Dios y los hombres. Yeshua, como Sadí, fue un mediador, alguien que nos conectó. Pero aquí es donde la religión queda corta. Como no tiene más conocimiento y el único libro que leen en la Biblia, Reina Valera, se pierden de toda la sabiduría que podemos obtener. Esto es como que tú quieras navegar en el océano, sumergirte en el océano. El océano no tiene fin. Y que tú solamente agarres cierta cantidad de agua del océano y te fabriques una piscina o una laguna. Eso es la religión, una laguna, una piscina que tiene un porcentaje mínimo del agua que está en el océano, pero la espiritualidad es sumergirte en las aguas del océano. Esto es la espiritualidad y en la sabiduría que nosotros compartimos, amados hermanos, cualquier sadik, cualquier justo puede abogar. Y esto lo puedes estudiar, lo puedes googlear, lo puedes investigar, amado hermano. Hoy día hay hombres sabios, hombres justos, que han dado su vida a la elevación del ser humano y sirven como mediadores, sobre todo para Yom Kippur, para que tus pecados tengan perdón, para que esa energía de transgresión sea apaciguada. No solamente lo hizo Yeshua, y Yeshua lo hizo por su generación. Y nosotros hoy podemos ocupar ese beneficio a nuestro favor como abogado. Pero Yeshua no te perdonó los pecados. Yeshua no le perdonó los pecados a nadie. El que te perdonó los pecados a ti y a mí es nuestro Abba Kadosh. Espero que con eso eh, podamos entender cuál es el trabajo de un sadí y el beneficio de tenerlos en este tiempo, amados hermanos. En el libro de Marcos, capítulo 2, verso 5, nos dice la escritura del Nuevo Testamento. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Fíjate, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, pero no le dijo, yo te perdono tus pecados. Son dos cosas diferentes. Hay otro verso más adelante donde Jesús le dice, mire, Jesús le dijo a la mujer adúltera, tus pecados te son perdonados. Esa frase la vamos a leer en los 4 evangelios. Pero hay una gran diferencia en anunciar que tus pecados sean perdonados a perdonarte los pecados. Me quiero dar a entender con este pequeño ejemplo. Jesús fue un transmisor. Si yo tuviera la oportunidad de trabajar en el gobierno, y tener acceso a información clasificada, sobre todo cuando una persona necesita obtener un bono, un beneficio, ¿qué haría yo? Me acerco a una persona y le diría, ¿sabes qué? Tu beneficio fue aceptado. Esto no me deja a mí en el lugar como dador del beneficio, sino solamente lo que yo estoy haciendo es anunciarle a esa persona el beneficio que obtuvo, porque yo tengo acceso a una dimensión que esa persona no tiene. Hay personas que tienen acceso a migración y antes que la noticia llegue a un correo o a una plataforma virtual, esas personas ya tienen acceso antes y la pueden dar a entender antes. Nos pasó hace ciertos años atrás que hubo una situación judicial por una iglesia, hace muchos años atrás, y el veredicto se tenía que dar un día martes o miércoles. Mi hermano Ramón está presente y él es testigo. Pero por X motivo, alguien tuvo acceso a la información antes y nos dio la mala noticia un día viernes. Antes que la noticia subiera a la plataforma, esta persona tenía acceso a esa información y la comunicó antes de tiempo. Yeshua tiene acceso a las informaciones divinas. Cualquier persona
en este momento, que está en una dimensión elevada, tiene acceso a información divina. ¿Qué hacía Yeshua? Como estaba conectado a los mundos superiores, como Sadik, como justo, él veía el beneficio que el mundo espiritual estaba dando a estas personas. Veía la intención futura que iban a tener estas personas. Y de acuerdo a eso, Yeshua lo que hacía era, les transmitía una información que quizás ellos en su frecuencia baja no podían obtener. Entonces, por eso, Yeshua les decía a la mujer adúltera, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Recibió una información del cielo y la transmitió. Pero no sale, como dije, ningún verso donde Yeshua perdona pecados, sino que transmite que los pecados son perdonados. Dos cosas diferentes y espero que cualquier persona con comprensión lectora lo pueda entender y no debatir lo que sale ahí, porque hay personas que le buscan la quinta pata al gato y con tal de defender lo que por años se les ha enseñado y se han pasado por alto versos bíblicos o interpretaciones, lo cual la escritura no ni siquiera se asemeja al pensamiento, a la cultura, al vocablo y interpretan de acuerdo a su conveniencia muchas veces. Entonces, Yeshua lo que hizo fue decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados. Hay una dimensión donde los pecados del ser humano son perdonados. Imagínate que tú en Yom Kippur estás conectado, sabes todas estas dimensiones y ves a una persona justo el día de Yom Kippur que te habla de que no quiere seguir una vida equivocada, de que esa persona quiere cambiar el curso de su vida, quiere hacer cosas diferentes. Si tú estás conectado al mundo espiritual, te vas a dar cuenta que algo está pasando en su interior. Y como usted conoce los tiempos energéticos, usted podría decirle claramente, ¿sabes qué? Tus pecados te son perdonados. Porque estás viendo que hay un arrepentimiento en esa persona. Y el arrepentimiento no proviene de una dimensión física, sino que el arrepentimiento proviene de cuando tenemos la intención de conectarnos a Kadosh Baruj Hu, de volvernos al propósito. Entonces, una persona que se arrepiente salió de una dimensión de pecado, donde las causas de efecto de las leyes de causa y efecto no te van a perseguir para castigarte. Tú sales de esa dimensión. Yeshua, eso es lo que estaba haciendo, avisándole a estas personas que sus pecados eran perdonados. Después vemos el verso y les dice en el verso 11, perdón, dice en el verso 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. Esto no se contradice a lo que yo le estoy diciendo, porque en la escritura muchas veces Yeshua usa el término Hijo de Hombre, pero no se hace referencia a él. Esto, mis amados hermanos, son códigos cabalísticos, códigos espirituales. El Hijo del Hombre hace referencia a una dimensión espiritual, que quien se eleva a esa dimensión y conecta con esa dimensión está fuera del alcance de que alguien o las fuerzas cómicas o el Satán te venga a castigar por causa de tus pecados. Si nosotros vemos la escritura de forma literal, vamos a interpretarla y decir que Jesús es el Hijo del Hombre. Pero nunca se menciona eso, sino que se refiere a tercera persona, a una dimensión espiritual. Entender esto cuesta un poco, amado hermano, y a las personas que van entendiendo estas cositas, tengan paciencia, porque ya el Eterno les está viendo las dimensiones, las conciencias para llegar a esta sabiduría. Si usted ha llegado a esta sabiduría, en un par de años vas a entender todo, o en un par de meses, todo lo que te estoy diciendo. Nada en la escritura tienes que también tomarlo de una forma literal. Tómalo de una forma espiritual. Hay códigos, hay claves, hay secretos, como la dimensión del reino, como como lo que acabo de decir recién, la dimensión del Hijo del Hombre.
la dimensión del Hijo del Hombre hace referencia a una dimensión que nos conecta con nuestro Abacadosh. Y cuando tú te conectas con él, esa dimensión tiene el poder para perdonarte los pecados o para absolverte de toda transgresión. Ahora, el verso 11 dice, y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Hay algo que nosotros tenemos que entender, que después de Yom Kippur, después de este día maravilloso, donde nuestros pecados son perdonados, hay algo que tenemos que realizar. Y eso es tomar nuestro lecho. Yeshua le informó a este paralítico que sus pecados fueron perdonados. Y en el momento le dice, ahora toma tu lecho y levántate. Imagínate que este paralítico dice, mis pecados son perdonados, soy sano, y ahora lo que yo tengo que hacer es irme y dejo mi cama y que otro lidie con la carga que yo traje. Nadie puede lidiar con la carga que tú trajiste a Yom Kippur. Tu lecho representa la culpa, las deudas, las transgresiones, las ofensas que tú le has hecho a otra persona o al mismo Dios. Ese es tu lecho. ¿Qué vas a hacer ahora que el Eterno te perdonó los pecados? ¿Dónde vas a dejar tu lecho? ¿Qué vas a hacer con las consecuencias que te llevaron hasta ahí? El mundo espiritual te perdona. Por eso dije, ¿cuántos se han sentido perdonados en este día, en el día de ayer, Yom Kippur? Nos sentimos energéticamente nuevos, pero ¿qué pasó con esa carga? Esa carga, si ofendiste a alguien, tú tienes que tomar esa responsabilidad, es el hecho. Y, ir y cambiar el chip de aquí en adelante. Hay otro verso, en Juan capítulo 5 verso 11 está la historia del paralítico de Bethesda y nosotros ya conocemos un poco sobre esta historia, que el paralítico llevaba 38 años esperando que alguien lo empuje o lo dirija al estanque y él sea sanado. Nadie se acercó, simplemente Yeshua se acerca y eso fue en un Rosh Hashanah donde Yeshua lo sana. Y le dice lo siguiente, en el capítulo 5 verso 11, y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Para llegar al verso 11, bueno, Yeshua cuando sana al paralítico, le dice, toma tu lecho y vete. Cuando él iba camino a su casa, lo ven ciertas sectas religiosas, escribas, fariseos, le dicen, ¿por qué tú estás cargando un peso y es día de reposo? Entonces, aquí está el verso que acabamos de leer, y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Es importante tomar el lecho, tomar la consecuencia, tomar la carga después de que tú has sido perdonado. El verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Fíjate lo que Jesús le dijo a este paralítico. Bueno, ya estaba sano, pero le dijo, mira, has sido sanado, vete a tu casa, no peques más para que no te venga algo peor. Muchas de las enfermedades, muchas de las deudas, muchas de las cargas que tú sientes que tienes en tu vida son producidas por pecar, son producidas por desconexiones. La falta de economía puede ser una área que ha sido efectuada por una desconexión. Las enfermedades que tú puedes tener pueden ser causadas también por desconexiones espirituales, por transgredir leyes espirituales, por ofender, por pecar, por dañar a otra persona. Esto trae consecuencias.
Y es importante que después de que tú hayas recibido el perdón, no vuelvas a cometer el mismo pecado, porque de lo contrario nos puede venir algo peor. Yeshua le dijo, vete y no peques más para que no te venga algo peor. ¿Cómo nosotros vamos a llegar al próximo Rosh Hashanah? Si tú en este momento has sido perdonado, eso quiere decir que has tenido una cuenta que pagar y has quedado en cero, has quedado reseteado. Imagínate que tú tienes un beneficio en una casa comercial, has quedado debiendo 100.000 pesos chilenos y vas a pagar o te atrasaste 5 o 6 meses y no sabes cómo pagar esa cuenta. Y cuando quieres ir a repactar, te das por enterado o por enterada de que esa tienda te perdonó la deuda y te la dejó en cero. ¿Qué vas a hacer tú? Ir y a encalillarte nuevamente y a endeudarte y venir al próximo año con una deuda superior a los 100.000 que ya tenías. Existen muchos casos de que la persona no aprende, no sabe ocupar el beneficio que le da una casa comercial, que le da el Estado cuando les perdona una cuenta. Acá, en Chile, está de moda que las casas comerciales le ofrezcan un perdonazo a las personas, ya sea en telefonía, en casas comerciales, pero con tal de que esta persona vuelva a tomar un crédito o adquirir algún equipo móvil, etcétera. Pero la persona, ¿qué hace? No aprende. Y yo te lo digo porque conozco personas de primera fuente de que, como te perdonaron la deuda que no quisiste pagar, vuelves y haces exactamente lo mismo. Vuelves a pedir un equipo, vuelves a pedir un crédito y cada vez lo haces peor. Si estuviera Yeshua presente, te diría, oye, ya tu deuda se te canceló, se te perdonó, pero no hagan lo mismo. Y en Yom Kippur, muchas personas vienen y repiten el mismo ciclo. Hacen lo que quieren durante 365 días, vienen al último día y el universo los perdona. Pero ¿qué vas a hacer con el perdón? ¿Vas a ir y vas a volver a ofender a Dios? ¿Vas a volver y ofender a tu prójimo? No lo hagas, porque si tú llegaste a este día y ves tu vida, ves el entorno que te rodea, ves la salud que tienes, si tu salud no ha sido buena y el Creador te la sana a través del perdón, no vuelvas a cometer los mismos pecados o transgresiones para que no te venga algo peor. Tenemos que ahora edificar sobre el perdón que ya tenemos. Tenemos que de aquí en adelante cambiar ese chip, esa conciencia, no hacer las cosas malas o negativas, no abusar del sistema cósmico del cual tenemos. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. De ahora en adelante tenemos que cambiar el chip. Fuimos perdonados no para que nos endeudemos nuevamente, porque va a llegar el día en que esta factura se te puede cobrar antes del beneficio que el cielo te quiere dar. Y así ocurre. La gente cree que burla el sistema, cree que burla a Dios y constantemente viene a Yom Kippur, se aflige, se sienten perdonados, pero llega el momento en que eres juzgado 2 meses antes de Yom Kippur, 5 meses después de Yom Kippur. ¿Sabes por qué? Porque no aprendiste la lección. Tenemos que aprender de aquello y no acometer los mismos errores continuamente. Quiero terminar con este verso para que me entienda que es tan importante todo lo que hicimos en Yom Kippur, todo el trabajo que hicimos en el UL, todo lo que nosotros aprendimos durante todo este tiempo, este periodo, pero eso no queda ahí. Ahora tenemos que edificar o sobreedificar sobre los conocimientos y la sabiduría que hemos adquirido durante todo este tiempo. Ahí en Mateo 18:23 en adelante, voy a resumirle esta historia para que usted comprenda cómo tenemos que trabajar o cuál es la conciencia que tenemos que tener. En Mateo 18:23, Yeshua, hablando sobre el perdón, anteriormente le dice a Pedro
que es necesario perdonar 70 veces 7. Después toma una parábola y le dice, porque el reino de los cielos es semejante a un amo, un dueño que tenía muchos siervos y todos le debían cierta cantidad de dinero. Pero hubo uno que le debía 10.000 talentos, por decirlo de una forma, o en palabras chilenas, imagínate que le debía 100 millones de pesos. No tenía cómo pagar esta deuda. ¿Y qué hizo él? Se arrepintió, lloró, se lamentó, pidió misericordia, por favor, dame tiempo para pagarte. Él tendría que haber vivido unas 10 vidas para llegar a pagar todo lo que él tenía que devolver. Era una deuda que no la podía pagar ni con la vida de su hijo, ni con la vida de sus esposas, de su esposa, perdón. Entonces, el amo le dice, voy a tener que cobrarte con todo esto. Vas a tener que trabajar, pagarme con tu esposa, con tu hijo, con todo lo que tienes, y aún así no tienes cómo pagar. Pero este siervo lo que hizo fue arrepentirse, fue pedir clemencia. Y esto nos representa a nosotros, mis amados hermanos. Cuando venimos a Yom Kippur, venimos a pedir clemencia, venimos a pedir una oportunidad. Los pecados, las transgresiones que cada uno ha hecho, quizás si son evaluadas monetariamente, no tenemos cómo pagar. ¿Y qué hizo? Este amo le canceló, le perdonó la cuenta y lo dejó en cero. Imagínate que eso fue Yom Kippur. Tu cuenta es cancelada y llegaste a cero. ¿Qué pasó con este siervo? Vamos a leer ahí. En el verso 28 dice, pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de moneda de plata, lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. El verso 30, pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Y ahí la parábola comienza a decir que hubieron personas que vieron la injusticia que esta persona estaba cometiendo con su prójimo y se la dieron a conocer al rey. Esos amigos que vieron la injusticia son los seres espirituales que están observando cómo nosotros nos comportamos con nuestras personas o con aquellas personas que a nosotros nos deben. Tenga conciencia de lo que le voy a decir, porque siempre nos enfocamos en el perdón, en el trabajo que tenemos que realizar para llegar a Yom Kippur. Y eso está muy, pero muy bien, que tengamos la conciencia de recibir la energía disponible que el cielo nos da a cada uno. Pero ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? El perdón que el cielo nos da a nosotros equivale, por decirlo de una forma, a un precio, a un valor que nosotros no vamos a poder pagar ni en 5, en 6, ni en 7 vidas. Pero lo que nos deben a nosotros, amado hermano, puede ser el 1%, ni siquiera el 1% de lo que nosotros debemos de pagarle a nuestro abacadosh. Y a veces venimos y somos perdonados, salimos alegres. En Yom Kippur, si usted se sintió perdonado, perdonada, se siente reseteada, reseteado por el cielo, que su cuenta bancaria o su deuda bancaria quedó en cero, vas a ser probado durante estos días, vas a ser probado durante estos meses y se te va a presentarte personas a los cuales tú tienes que perdonar. Personas que te deben cierto monto de dinero, que te han ofendido. Y recuerda esto, lo que ellos te han hecho no se asemeja ni al 0,0,0,0,01% de lo que el cielo a ti te ha perdonado. ¿Cómo vamos a actuar de aquí en adelante? Conociendo cómo funciona el universo. Por eso Yeshua decía, sí,
tus pecados te son perdonados, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Si usted no tiene la conciencia de perdonar a alguien, el universo te va a juzgar de una manera muy severa. Tu estabilidad espiritual, emocional, económica, saludable, depende de cómo tú vas a actuar con las demás personas. El universo está poniendo su mirada en ti. Está enfocándose en cómo vas a actuar. Te está diciendo, tu cuenta fue cancelada. Recuerda esto, usted que me está viendo ahí, recuerda que tus pecados fueron perdonados. ¿Qué vas a hacer ahora, de aquí en adelante? Y déjeme decirle algo, que te lo puedo decir proféticamente o por intuición, pero en estos días o en estos próximos meses se te va a aparecer personas a los cuales usted tiene que perdonar. Se te van a presentarte personas los cuales te deben deuda a ti. Y recuerda, cuando estés ahí a punto de hacerle presión a alguien para que te pague, de estrangularlo emocionalmente, cuando estés ahí, recuerda que el mundo espiritual te ha perdonado mucho. Y muchas veces el perdón que el mundo espiritual te da a ti se manifiesta con personas que tienen una cuenta contigo. Por darte un ejemplo, hay personas a los cuales tú le debes mucho dinero y va a haber perdón de cuentas, va a haber ajuste de deuda. El mundo espiritual no te va a perdonarte solamente energéticamente, sino que va a haber perdón en las áreas físicas y económicas. Te puede llevar muchas sorpresas en estos días. Y te lo digo a modo de intuición o proféticamente. Y te lo digo por experiencia, porque también lo viví. Hubo un tiempo donde por hacer las cosas correctamente y estar enfocado en bendecir, en dársela acá, que cada vez que tenía que ir a pagar una casa comercial, mis cuentas estaban canceladas. Y delante del Eterno, en su presencia, no te voy a mentir. Y eso puede ocurrir. Puedes tener deudas tremendas en casas comerciales y el mundo espiritual te va a perdonarte tanto energéticamente como físicamente. Pero vas a ser probado cómo vas a actuar con las demás personas. Una de las enseñanzas que nosotros tenemos en el Padre Nuestro, Padre, perdónanos, así como nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. Perdona nuestras ofensas porque nosotros estamos dispuestos a perdonar las ofensas. Si usted no está dispuesto a perdonar una ofensa, el mundo espiritual no te va a perdonar y se va a manifestar con personas que te van a venir a estrangular emocionalmente. Te van a decirte, págame, cancélame. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Pedir perdón? ¿O qué vas a hacer cuando el mundo espiritual te perdone? ¿Vas a actuar irresponsablemente de aquí en adelante? Recuerda, no peques más para que no te venga algo peor. Tenemos que ser conscientes de aquello. Hemos recibido un regalo de parte del Creador. Hemos sido perdonados a nivel energético, espiritualmente, para que de aquí en adelante hagamos las cosas correctas. Autoanalízate y ten esa conciencia de que el cielo te ha dado una oportunidad para que hagas las cosas mejor este año. Si ya pasó este año y tu conexión con el mundo espiritual te llevó a la realidad que tú vives, o hiciste promesas como buscar al Eterno y no pudiste, este año enfócate en conectarte más con el Eterno, a perdonar los pecados de las personas. Y si tú has sido perdonado, toma las consecuencias también. El perdón tiene dos caras. Hay uno que es donde yo necesito recibir el perdón, pero también donde yo necesito perdonar. Y tomar la consecuencia equivale a lo siguiente. Quiero irme con dejándote este conocimiento también o este pensamiento. ¿Qué pasa si a ti te prestan un libro? ¿Y por qué motivo tú lo hiciste pedazo, se te cayó, lo estropeaste? Tú puedes ir donde la persona y decirle, ¿sabes qué? Perdóname. ¿Por qué?
hice pedazo el libro, lo estropeé. Y la persona te puede perdonar, pero en ti debe estar la intención de reponer aquello que tú dañaste. El mundo espiritual te puede perdonar, pero ¿qué pasa cuando tú ofendes a alguien? Si no hay una restitución, en algunas áreas ese perdón no fue genuino. Y esto se lo enseño para que las personas no se aprovechen también del día de Yom Kippur de perdonar o de pedir y no pagar. Amado hermano, el perdón tiene dos caras. Si alguien, por dar un ejemplo, si yo le presto algo a alguien, esa persona me puede pedir perdón. Ahora, si yo quiero perdonarlo y esa persona me lo quiere reponer, está en su derecho reponer o restituir aquello que pidió prestado, porque siempre la ofensa va por ahí. Te prestan algo y tú no lo quieres devolver. Te prestan un crédito y tú no quieres pagar. Y esto es a nivel global o a nivel personal. Y siempre eso lleva a la deuda, lleva al rencor. Cada vez que hay dinero, que hay préstamos entre medio, esto lleva a la discordia. Hay algo que dice el apóstol Pablo, que dice que mientras dependa de nosotros, mantengamos la paz. ¿Y cómo vamos a mantener la paz? Primero, siendo personas que cumplamos lo que prometemos. Si a ti te prestaron algo, devuélvelo. Si lo hiciste pedazo, repónelo. Si la otra persona te lo quiere regalar, que sea porque él lo siente así. Pero en ti está tomar el hecho, tomar la responsabilidad, tomar las consecuencias de tus acciones. Y así debe de ser nuestra conducta. No ir por la vida cometiendo errores sin aprender. Hay personas que prefieren que se les perdone a aprender a cómo no ofender a otra persona. Hay un caso muy importante que yo escuché de un cabalista y dio este ejemplo. Hubo una festividad donde un discípulo estaba tan emocionado con la actividad que estaba pasando, con la fiesta, que no se dio cuenta y pasó a atropellar a un rebe, a un rabino. Y después de que lo pasó a atropellar, le dijo, rabino, perdóneme, discúlpeme. Y el rabino le dijo, no te voy a perdonar. Y uno me podría decir, pero ¿por qué no perdonó? Qué raro. Si eso es lo que nos enseña la Torá, eso es lo que enseña la espiritualidad, a perdonar 70 veces 7. ¿Por qué el Rebbe no perdonó? Aquí está la respuesta. El Rebbe le dijo a este discípulo, ¿sabes por qué no te voy a perdonar? Primero, porque tú tienes que ser consciente que fue lo que te llevó a ti a causarme el daño. Imagínate que yo te perdono. Tú me atropellaste, siento un dolor fuerte en la pierna y yo te digo, sí, hijo, te perdono. Con yo perdonarte, eso no hace que el dolor se me quite en este momento, que el daño que me causaste en este momento se vaya. Muchas personas agreden a personas y creen que con el perdón ya lo solucionaron y esa persona está dolida. Entonces el Rebbe le dio esta enseñanza a este discípulo. Le dijo, tú tienes que aprender a ver qué fue lo que te llevó a ti a causarme ese dolor o ese daño. Porque si yo te perdono y tú te vas, el día de mañana vas a dañar a otra persona porque no eres consciente de lo que te llevó a ti a causar ese dolor. Es mejor decir, hijo, le dijo, rabino, discúlpeme, voy a tener cuidado para la próxima vez para no causar el daño que le hizo a usted. Eso es mejor que pedir perdón muchas veces. Aprender a ver cuál es la raíz que me lleva a mí a causarle daño a las personas. Tú puedes ser perdonado 200 veces, 70 veces 7, pero eso en algún momento te va a pasar la cuenta si no aprendes a ver por qué transgredes, por qué siempre estás en deuda, por qué siempre pides y no pagas. Tienes que aprender a superar esa área para no cometer ese pecado. Y esto es lo que nosotros debemos de trabajar de aquí en adelante. Ver cuál ha sido la raíz que nos ha llevado a pecar, que nos ha llevado a ofender, que nos ha llevado a defraudar la confianza de otras personas, que nos ha llevado a pedir y no pagar.
¿Todo porque una persona es elevada, tú no le pagas? ¿Porque esa persona te tiene que pagar, te tiene que perdonarte? ¿Tú te aprovechas de aquello? No es así. El mundo espiritual pasa factura, pasa cuenta de todas las cosas. Está en ti tomar tu lecho, tomar las responsabilidades, cambiar el chip y de aquí en adelante convencerte de que no vas a cometer más el pecado, la ofensa, la transgresión que has venido cometiendo hasta el día de hoy. Eso depende de ti. Y el universo te va a darte la oportunidad de que aprendas. Yo prefiero aprender, por dar un ejemplo, a no endeudarme, a trabajar la prosperidad para que no siempre las casas comerciales me estén pagando o dándome el perdonazo para que yo vuelva a cometer ese error. Así que ese consejo te dejo, mi amado hermano, y veamos cómo nos vamos a conducir de aquí al próximo año. Esperemos que llegue el momento en que en un próximo Yom Kippur lo celebremos como Yom Akipurín, como un día como Purín. Y ese es un día donde vamos a estar conectados al mundo espiritual y vamos a tener una canalización energética poderosa para recibir sabiduría. Enfoquémonos en eso en este tiempo, en recibir del cielo la sabiduría para conducirnos, para proyectarnos, para hacer lo correcto. A Salomón se le dio sabiduría justamente en un Yom Kippur. Ese día se le apareció el Creador, conectó con el mundo espiritual de una forma tan directa y él no pidió casa, no pidió dinero, no pidió auto, no pidió riquezas. Él pidió algo que le iba a darle todo aquello que iba a necesitar en esta dimensión física. Recuerda todo eso para cuando tú te acerques al Creador y recibas del cielo esta energía, este regalo maravilloso.